Bien, bueno, vamos a retomar contenidos que venimos trabajando de la unidad temática 2, que ustedes ya lo han un poco iniciado hoy en los talleres. No siempre nos toca el aula, el auditorio a primera hora, así que en este caso la tarea ha sido iniciada en los talleres y vamos a ir viendo algunos contenidos vinculados a esta temática ahora en el teórico. En la unidad 2 trabajamos los instrumentos para construir y para generar orden. Hablamos de los ritmos, hicimos ensayos con los ritmos, trabajamos las simetrías y también vamos a trabajar los conceptos de serie o vamos a introducir los conceptos de serie. Por otra parte, hoy, en el teórico de hoy, vamos a ver estas operaciones de espacialización, de transformación y espacialización. Algunas ya vieron, algunas operaciones las han visto al trabajar con las simetrías y vamos a ver también ejemplificadas en obras de arquitectura y en ensayos, cómo estas operaciones que vamos a implementar sobre las formas pueden generar nuevas formas. Cuando hablábamos de orden, la semana que di el teórico, ya hace como más de 3 semanas, ustedes mismos dijeron que tenía que ver con organización, que tenía que ver con disposición. Yo les dije que el diccionario Metápolis de arquitectura avanzada justamente define el orden como disposición de elementos y lógica de acción. Entonces, cuando algo tiene orden, tiene los elementos dispuestos, relacionados, vinculados de una determinada manera. En ese teórico les mostré un campo de lavandas donde los grupos de lavanda estaban dispuestos de manera paralela, ahí hay orden. Les mostré una obra de Aires Mateus que tenía una disposición de llenos y vacíos alternada, ahí hay orden, distintos órdenes, distintas maneras de disponer las cosas en el espacio, distintas maneras de vincularlas, de relacionar esas cosas entre sí y de relacionar esas cosas con el todo. También hablamos de un campo como superficie, como espacio donde se producían las acciones. Ese campo que va a ser parte de ese todo, que no van a ser las formas por un lado y el campo por otro. Va a ser las formas, los elementos, las entidades que van a estar en ese campo y ese campo el que va a tener la lógica de acción. Otras cuestiones que dijimos, que el orden implicaba relaciones formales. Y las relaciones formales estaban vinculadas ¿a qué? A una estructura, porque nosotros entendíamos a la forma como una estructura interna, algo que le daba identidad a la forma, a la entidad, a ese cuadrado que tiene 4 lados y 4 ángulos de 90 grados, o a esa forma irregular, o a ese polígono. Entonces hay una estructura interna que hace que esa forma sea eso y no otra cosa. Por eso el orden tiene que ver con las relaciones formales. También hablamos de geometría como un instrumento que nos permitía regular ese orden. Y dijimos que regulaba las relaciones sintácticas, regulaba esas maneras de vincularse. ¿Cómo me vinculo? A través de una estructura modular, a través de una estructura proyectiva, a través de una estructura heterogénea, a través de una superposición de órdenes, etc. Entonces la sintaxis nos ayuda a regular esas vinculaciones entre elementos y entre los elementos y el todo. Entonces esto es como breve repaso para que no sintamos que estamos tan perdidos, sino que en definitiva todo lo que ustedes están haciendo en sus bitácoras tiene que ver con el orden, tiene que ver con implementar, empezar a reconocer estas relaciones sintácticas,
empezar a verlas a través de los trazados, estas líneas que tratamos de trazar explícitamente, pero que están en muchos casos bien implícitas, vinculando elementos, buscando puntos de coincidencia, buscando alineamientos, etcétera, que nos permiten ordenar. Por otro lado, hay dos palabritas abajo que dice pautas analógicas y pautas geométricas. Nuestra percepción va a reconocer las cuestiones visibles geométricas más evidentes. Nos vamos a dar cuenta de cuestiones, si hay dos formas que son cuadradas, si hay un cuadrado y un círculo, rápidamente nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia clara en la estructura de esas formas porque son formas distintas. Nuestra percepción reconoce lo geométrico más visible. Mientras más agudizamos la percepción, se van a dar cuenta hasta que van a poder darse cuenta de las medidas. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto otro? Porque uno va entrenando la percepción en la medida y también en las semejanzas. Pero ¿qué pasa? Nuestra percepción no utiliza solamente reglas geométricas. Nuestra percepción utiliza justamente la posibilidad de encontrar las similitudes, encontrar las diferencias, los destinos comunes, las cuestiones de pregnancia, de cierre, que ya hemos hablado en ese teórico, donde les hablé, un teórico que quedó grabado, de estas cualidades y atributos de la forma. Estas cuestiones que fueron estudiadas por algunos psicólogos y que nosotros las tenemos incorporadas en nuestra percepción. Entonces, análogamente reconocemos lo que es semejante, análogamente reconocemos lo que tiene un destino común, o tiene una direccional, o tiene continuidad, o tiene discontinuidad. Entonces, trabajamos en estas estructuras de orden con pautas de dos tipos, geométricas y análogas o analógicas. El arquitecto Gaston Breyer, no sé, creo que ya se los he nombrado, es autor de muchos artículos de morfología, un arquitecto de la UBA. Él trabajó estas cuestiones de decirnos de que las formas se pueden transformar, que las formas podemos generar formas, y para que se produzcan estas generaciones y transformaciones con la forma, es importante que haya un origen. Ustedes han tenido el origen de los sonidos, han tenido el origen de los estímulos sonoros, de la música. ¿Podría haber sido otro el origen? ¿Qué les parece? ¿Puedo generar una forma a partir de otra cosa? ¿Qué hicieron ustedes cuando trabajaron las atmósferas imaginadas? ¿Desde dónde surgieron esos espacios? ¿De dónde surgieron esas formas? ¿De dónde? ¿De la nada? Habían ido a un lugar, habían hecho una lectura perceptual del lugar, luego seleccionaron fragmentos, en algunos talleres trabajaron con textos, disparadores, en algunos otros talleres definieron conceptos que les permitieron armar una nueva realidad, y por eso trabajaron las atmósferas imaginadas como nueva realidad a partir de una realidad existente transformada. Hubo otro origen. En nuestro caso, el origen, el itinerario 2 fue sonidos, música, que, digamos, movilizó su cuerpo, su cuestión auditiva, y eso se plasmó en formas, se plasmó en sellitos, en líneas, en el campo, en ese papel que operaba como campo, y aparecieron manchas y aparecieron determinadas marcas que son las que nosotros luego tratamos de ordenar, tratamos de reconocer, tratamos de interpretar. Siempre decimos que en una traducción, las traducciones no son literales, por eso la gente que hace traductorados tiene que estudiar más que la gente que hace profesorados. En realidad el traductor tiene una misión muy importante, tiene que trasladar las esencias desde un lenguaje a otro. Imagínense cuando leemos libros traducidos y nos ponen en el libro quién es el autor y también quién es el traductor, porque hay traductores especialistas en tal autor, en tal idioma, etc. Bueno, nosotros traducimos, Gaby también les habló de las traducciones, de un universo de sentido que tuvo que ver con los sonidos, que tuvo que ver con
con esta cuestión de auditiva, esta cuestión de lo más grave, los agudos, las continuidades, las superposiciones, las traducimos al lenguaje gráfico. Entonces, primero hubo una traducción, hubo una interpretación y una traducción. También Breyer nos habla de una finalidad. En realidad, el para qué está expresado en la guía. Cuando nosotros tenemos un objetivo, que ustedes conozcan las estructuras geométricas, que ustedes conozcan las figuras simples, que ustedes compongan y vinculen y ordenen. Esos son los objetivos. En este trabajo práctico, el objetivo es hacer superficies habitables, generar superficies habitables, verticales, horizontales, oblicuas, que tengan una riqueza morfológica, sino que tenga impregnado conceptos que hayan venido de los ritmos, trayectorias, esta cuestión de la traducción de lo grave y de lo agudo se traduce a lo mejor en figuras más pesadas o figuras más livianas, las superposiciones, es decir, esa superficie que ustedes van a trabajar como superficie habitable va a traer consigo conceptos. Así que para eso hacemos este trabajo. Por otro lado, como les digo siempre a principio de año, es como si ustedes tuvieran que jugar un gran partido de algo, o sea, el que le guste jugar al rugby, el que le guste jugar al fútbol, lo que fuera, se tienen que entrenar. Y para poder jugar los partidos, todas las personas que trabajan en el deporte se entrenan. ¿Y cómo se entrenan? Con ejercicios. Y esos ejercicios son ejercicios simples. Esto de hacer abdominales a lo mejor cuesta. Es esto, ¿no es cierto? Todo esto que estamos haciendo nosotros son ejercicios simples para que luego ustedes lo puedan incorporar al proyecto. Estamos haciendo prefiguraciones morfológicas, que son como ejercicios simples previos a que ustedes puedan incorporarlos a sus propios procesos proyectuales. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Luego hay algoritmos, nos dice Breyer. Bueno, metodologías, caminos, reglas. Ustedes tuvieron reglas en este trabajo. Las reglas fueron, hagan las lecturas, traduzcan con elementos simples. Hagan el positivo y el negativo, trabajen con la simetría. Todas esas han sido las reglas que nosotros le hemos dado en este trabajo práctico. En algunos talleres ya escalaron, en otros talleres no. En algunos talleres el motivo incluía más elementos, en otros talleres menos. Pero ya hemos transitado esta metodología. ¿Vamos a estas metodologías? ¿Vamos a transitar otras más? Sí, porque necesitamos espacializar. Y luego herramientas, hasta acá herramientas gráficas. Y sí, en primer año vamos a tener que ensayar mucho con la mano, trabajar mucho el dibujo, por eso en muchos talleres hay búsquedas realmente interesantísimas de todo lo que ustedes han ido con los papeles manteca, con sus propias, con distintas herramientas probado, primero de manera expresiva, luego traduciendo o reconociendo elementos de manera más sintética, buscando cuál es la herramienta mejor para poder reconocer lo que tengo al frente, qué es lo que, y cómo puedo leerlo, cómo puedo interpretarlo y qué otras lecturas puedo tener de esto mismo. Pero vamos a empezar con otra herramienta fundamental, que es la maqueta, que es el modelo. Y desde hoy ya estamos haciendo modelos. Entonces, para la semana próxima, ya en todos los talleres habrán dicho, traigan cartones. Nuestra primera materia para trabajar va a ser el cartón. Nosotros ordenamos la materia se moldea, se corta, se tensa, depende del tipo de materia, las operaciones que podemos utilizar para transformarla. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con cartones, trabajar con papel, con cartones, que van a ser nuestras primeras materias para transformar. Son todos procesos ¿para qué? Para el desarrollo, crecimiento y cambio de la forma. Dice ahí, cambio de la forma. ¿Y por qué la querré cambiar? ¿Por qué no me quiero quedar con esa forma y ya está? Y posiblemente la queremos cambiar porque queremos crear nuevas formas, queremos generar nuevas formas,
queremos buscar procesos, aprender procesos para que esas primeras formas den lugar a nuevas formas o generen nuevas formas, sean el ADN de nuevas formas, que no nos repitamos como si fuéramos todos idénticos uniformemente, sino que esa forma dé lugar a nuevas formas. Entonces, la invitación es a jugar, como siempre en esta materia, a experimentar, explorar y hacer mucho. Esto de hacer con la mano, dibujar, cortar el cartón, plegar, y lo que vayamos a hacer en estos días tiene que ver con estos procesos. Solamente se aprende cuando lo hago. Si no, me caigo de la bicicleta. Si no, aprendí a andar en bicicleta y me lo contaron en un tutorial, me voy a caer. Tengo que ensayarlo. Entonces, acordémonos que el campo es un sistema de información donde los elementos simples se conjugan para generar un sistema de mayor complejidad. No nos olvidemos del campo. Algunos de ustedes por ahí están trabajando con el motivo solitario. Ese motivo solitario está en un campo, se posiciona en un campo. Va a tener una lógica de acción que va a incidir en el campo. No nos olvidemos que trabajamos con entidades donde el campo es una de ellas y trabaja en conjunto. Y cuando hablamos entonces de sistemas, hablamos de esto, ¿no es cierto? De la gramática, de la sintaxis, elementos donde hay reglas, hay un sistema de reglas. Cuando hablamos de reglas, estamos hablando de todas estas cuestiones, de las estructuras, de la relación entre los elementos, de las figuras, de las relaciones entre las figuras, de los ángulos que tienen las figuras, de la cantidad de lados que tienen las figuras, de cómo se vincula una figura con otra, etc. Eso tiene que ver con la sintaxis. Bueno, y ahí llegamos a una imagen que me parece muy interesante para pensar. Nosotros tenemos ahí ¿qué? ¿Qué es esto? Un cuadrado, dicen algunos. Entonces yo voy y dibujo un cuadrado. Alguien dijo, es un cuadrado. ¿Alguien puede aportar algo más? ¿Es solamente un cuadrado? Es una cuadrícula, muy bien. ¿Que tiene cuántos módulos? Claro, tiene 25 y 5, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo está? ¿Está rígida? ¿Está en movimiento? ¿Qué les parece? ¿Se ha torcido? ¿Se ha movido? ¿Qué pasó con esa cuadrícula? ¿Cómo la ven ustedes? Inmóvil, rígida, está inflexible, no se mueve para ningún lado. La cuadrícula es lo que es, ¿no es cierto? Es esto. Ahora, esa cuadrícula tiene elementos que son estos módulos, estos elementos que nosotros podemos reconocer dentro de ella, que se repiten igualmente y que podamos reconocer una cantidad de elementos. Es decir, esos módulos pertenecen a esa cuadrícula, no están en otro lado, pertenecen a esa cuadrícula. Y de esto un poquito nos habla Breyer cuando nos dicen, fíjense, que las formas Doberti, no se entienden como entes aislados y estables, así el cuadradito solo. Las formas son conjuntos de entidades transformables y estos conjuntos de entidades transformables, dice, se expresan por una comunidad de propiedades. Esta retícula es rígida, es inflexible. Cada uno de esos cuadraditos en esa retícula es rígido, es inflexible, porque el conjunto de propiedades de esa retícula es ese. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos otras cosas, vemos otras imágenes y de pronto aplicamos acciones ordenadoras sobre una retícula? ¿Ahí no hay una retícula? Bien, ¿hay cuadrados también o no? ¿Y qué pasó con esos cuadrados? ¿Son inflexibles o son flexibles, transformables? Perfecto, muy bien, son flexibles, están en movimiento, con lo cual el conjunto de propiedades es el que identifica a esa cuadrícula. La otra era rígida, esta es una cuadrícula que tiene movimiento, además de que tiene una materialidad particular, ¿no? Esa materialidad permite otro tipo de situaciones, es decir, que siempre esté mutando, que siempre esté cambiando. Bueno, esto es un móvil, en realidad, de este artista, que los invito a que lo vean porque es un maestro de la luz.
es un artista mendocino, Julio Lepar, que trabaja en Francia, es reconocido internacionalmente. No sé si hay algún mendocino acá presente, pero hay hasta un centro cultural con su nombre en la ciudad de Mendoza. Y él, en esta oportunidad, yo traje esto. Él trabaja con muchos móviles de otros tamaños maravillosos. Y bueno, y trabaja con la luz, ¿no? Y lo que hace es esto, vincular elementos para formar un todo. Pero todos esos elementos comparten esto, la comunidad de propiedades. Entonces, los que estén trabajando con un módulo, los que estén trabajando con un elemento motivo, intervalo, no se olviden que el del lado y el campo también va a tener esta comunidad de propiedades, ¿sí? Sí. Fíjense, sobre la misma cuadrícula anterior, que era rígida y estática, aplicando la misma cuadrícula, pero cambiando la comunidad de propiedades en esto de un elemento filar que cuelga, gira y rota, se logra un dinamismo. O sea que no hizo falta más que cambiar una de la comunidad de las propiedades, pero la matriz geométrica base es la misma. ¿Sí? Perfecto. Quiere decir que en este caso ni siquiera se formó la forma. La forma es la misma, es el mismo cuadrado que adquirió movimiento a través de la lógica de acción de suspenderlo de un hilo. Pero vamos a ver otro ejemplo. Miren acá qué ocurre. Ahí tenemos una cuadrícula. ¿Y qué pasó con esa cuadrícula? Está extruida, dicen acá. Muy bien, acá tenemos algunos ya entrenados. Está extruida para arriba, es decir, ha tenido empujes hacia arriba y hacia abajo, ha generado sombras. Ahora, el arquitecto Peter Eisenman, cuando hizo este diagrama, no pensó en uno solo de los cuadraditos. ¿Se entiende? Ni en, uy, perdón, me fui para cualquier lado. Volver. Ahí. No pensó en uno solo de los cuadraditos, pensó en la comunidad de propiedades. Se ve bastante poco, pero yo acá traté de marcar la depresión. Fíjense en el corte, no sé si hay otra imagen, ahí está, de cómo va modificándose esa superficie, sube y baja generando esta situación, ¿no es cierto? Esto es una prefiguración para una plaza. Entonces, ¿cómo afecta, digamos, esta lógica de acción que vamos a implementar? No afecta solamente a un elemento, afecta a la totalidad. Y la comunidad de propiedades tiene que ser de la totalidad. Esto es muy importante. Vamos a ver ahora un videito. ¿Alguien me apaga allá al fondo? Se ve medio mal porque tal vez la imagen tendría que haberla conseguido un poco más nítida. Y además se ve mal porque está al lado de un blanco, pero bueno, a la tarde lo voy a mejorar. Bueno, no se me duerman, ni un poco menos de bulla. Ahora sí prender la luz porque si no se duermen. Bueno, este videito, ¿ustedes reconocen algo de lo que dijimos o no? Los bailarines tienen que danzar esta danza, pero en conjunto.
La pieza musical tiene para cada uno de ellos una posición, tendrá para cada uno de ellos distintos momentos, pero todos trabajan para armar estas grandes figuras en comunidad. Es lo mismo que nosotros vamos a tener que hacer cuando trabajemos con el campo. La lógica de acción que utilicemos va a afectar a la totalidad de los elementos. Bueno, vamos a hablar, introducir algunos conceptos para que ustedes comiencen a reconocer que las formas y los espacios se pueden generar de distintas maneras. Por eso hablamos de órdenes simples y hablamos de órdenes complejos. Algunos autores, como Ferrater y otros, dicen que los órdenes en la arquitectura para generar los espacios han ido mutando desde lo simple a lo complejo. Las primeras operaciones que se hicieron en la arquitectura tenían que ver exclusivamente con órdenes simples y luego ya en la complejidad que nosotros vivimos en un mundo complejo, en la complejidad ya las operaciones están, ya casi todos los trabajos que hacemos están influidos por la complejidad. Por lo tanto, siempre hay factores que inciden sobre los órdenes simples. Cuando hablamos de órdenes simples, entendiendo siempre que el vacío es nuestra materia de trabajo, es nuestro material arquitectónico, nuestro material morfológico, ¿qué vamos a transformar? ¿Qué vamos a generar? Y vamos a transformar el vacío habitable. Ese vacío que va a ser lugar, ese vacío que va a comunicar conceptos. Eso es lo que vamos a transformar. Vamos a transformar la materia densa para poder generar vacío habitable. Y entonces en esa transformación del vacío encontramos órdenes simples y órdenes complejos. Los órdenes simples implican acciones simples sobre la materia, como la sustracción y la adición. También los órdenes simples implican trabajar con la retícula ortogonal, con las geometrías euclidianas, estas geometrías que se manifiestan en un plano que no tiene deformaciones, y los sistemas compositivos simples. Cuando hablamos de esta geometría euclidiana que está vinculada a los postulados de Euclides, que es la que ustedes conocen desde la primaria, es esta geometría donde si yo trazo un triángulo, tal vez ya se los he dicho, se los vuelvo a decir, en matemáticas sé que lo trabajan. Si yo trazo un triángulo, mis ángulos interiores van a dar la suma de 180 grados. Siempre en un plano euclidiano, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, entre otras cosas, va a dar 180 grados. Si yo deformo el triángulo hacia arriba, hacia abajo, lo pliego, etcétera, esos ángulos ya no van a dar, esa suma no va a dar ese número. El plano se deformó y ya estoy fuera de las geometrías euclidianas. Cuando pensamos en los órdenes complejos, hablamos de geometrías que no son euclidianas, hablamos de geometrías fractales que implican iteración entre elementos, escalados, etcétera. También hablamos de superposición de órdenes, etcétera. Siempre que trabajamos en morfología lo hacemos sobre entidades que son el plano, el punto, la superficie, el volumen. Este es un diagrama de Toyo Ito, donde Toyo Ito de alguna manera explica en un videito bastante corto, se los vamos a subir al aula virtual, este pasaje que él considera que existe desde los órdenes simples a los órdenes complejos, donde la retícula deja de ser retícula para hacer lo que vimos recién, ¿no? Estas retículas que se han deformado, como la de Peter Eisenman con el tema de los empujes, o esta retícula que se ha puesto en movimiento por el trabajo de Julio Leparc, o tantas otras, ¿no? Bien, dentro de los órdenes simples vamos a ver estas operaciones muy elementales que ustedes van a poder trabajar en sus planos, que son la sustracción y la adición. Cuando hablamos de sustracción, fíjense en estos ejemplos, simple, es muy simple, un plano donde puedo perforar y sacar puntos, figuras, líneas, etcétera.
o en un volumen como en el de la Casa X, que es una casa contemporánea que se ha trabajado con órdenes simples del grupo Barclay y Kraus, este grupo franco-peruano que tiene casas muy interesantes en la costa peruana, traten de verlo. Tienen un aulario también muy interesante que ya lo vamos a ver cuando trabajemos materialidad. Y bueno, por eso les digo, estas acciones ordenadoras como sustracción, edición y espacializantes nos van a permitir este tipo de operaciones, nos van a dar como resultado cosas muy interesantes también. Por ejemplo, nosotros un año trabajamos con volúmenes de yeso, con colados, trabajamos también con telgopores, bueno, de macizos que sustraíamos, etcétera, y lográbamos espacialidades a partir de la resta. Saco elementos simples y a partir de la resta consigo el vacío. Esta casa tiene como este proceso interesante de un bloque, el concepto es un prisma encallado en la arena, y va logrando esta ambigüedad entre el adentro y el afuera a partir de las distintas operaciones sustractivas que generan el patio de atrás, que generan la terraza, que generan el espacio donde se va a colgar la pileta, la circulación que vincula lo alto y lo bajo. Es decir, con las operaciones simples también podemos conseguir espacialidades muy ricas y muy interesantes. Nosotros vamos a trabajar entre ambas, entre operaciones simples y entre operaciones complejas. ¿Por qué? Porque sus trazados, sus motivos son todos muy diferentes y dan la posibilidad de trabajar con distinto tipo de operaciones y además eso enriquece la posibilidad de accionar también. Luego, acá tenemos otras operaciones simples que son las aditivas. Adhiero, junto, vinculo, voy a poner una cosa con otra, la voy a juxtaponer, la puedo poner por cara, digamos, vincularla por cara, la puedo superponer, la puedo vincular por arista, la puedo también encastrar, de cualquier manera serían operaciones de adición. Fíjense, ahí se adiciona en la figura, ahí se encastra, se interpenetra. Aquí también vemos el encastre, la interpenetración. Esto es un complejo de viviendas. Posiblemente el año que viene lo vean en alguna de las arquitecturas. Son muy interesantes estos complejos en Carabanchel, en España. Y en mucha arquitectura contemporánea ustedes van a ver también estos procesos simples de adición a partir del encastre y a partir de la juxtaposición. Otras operaciones con sistemas compositivos simples. Componer implica vincular una cosa con otra, vincularla en este caso a partir de ejes, por ejemplo, un eje axial que me permite vincular los elementos y disponerlos de una determinada manera para generar una composición armónica que se va encastrando en este eje central. Podría haber utilizado un sistema compositivo radial, en un radio, podría haber, tomando, digamos, las direccionales del radio hacia un centro, podría haber tomado un sistema compositivo con varios radios, vinculando varios. En este museo vemos que también aparece la idea de la retícula. Fíjense que yo puedo reconocer en la planta, la retícula, podría reconocer dos regiones, lo lleno y lo vacío. Podría reconocer los volúmenes que son semejantes, las formas en planta, ¿no es cierto?, de estos rectángulos y estos prismas en la volumetría, que son semejantes. Además, no solamente la semejanza está dada por la forma, sino también unifica la materialidad. Y fíjense la simpleza de este sistema compositivo. Pero también hay sistemas compositivos complejos, donde ya las formas pueden cambiar, las reglas de composición ya no son un eje, dos ejes o un radio, sino que puedo trabajar con múltiples tramas, múltiples radios, múltiples situaciones de escala, etc. Y puedo también, en ese punto, pensar en que el plano ya no es el plano euclidiano, sino que este plano se deformó y en esa deformación puedo obtener, fíjense lo que sucede acá, una abajo de estas cintas onduladas, una abajo y una arriba, estas continuidades entre la superficie y las discontinuidades generadas por el pliegue, donde ya no tengo el plano cero que no se deforma, donde el triángulo equilátero el triángulo va a tener 180 grados la suma de los ángulos, sino que voy a tener
superficies que van adquiriendo topografías. Esto lo puedo pensar en el plano horizontal, lo puedo pensar en el plano vertical, también en el plano oblicuo, por supuesto. Algunas, fíjense, otras operaciones. Algunos de ustedes tienen trabajos con la línea, muchísimos trabajos con líneas. Y estos trabajos con líneas hoy en el taller, pensaba, podrían trabajarse con empujes hacia arriba y hacia abajo sobre el eje vertical y horizontal, pero también podrían trabajarse pensando en que puedo plegarlos en determinados puntos, como en este caso. Bueno, órdenes complejos, órdenes compositivos complejos que no solamente suman elementos disímiles, colores disímiles, como en este caso la artista Vasily Kandinsky, este artista ruso de principios de siglo que ha tenido trabajos en el expresionismo y en la abstracción, donde fíjense que sus composiciones, muchos de ustedes lo deben conocer, las composiciones de este artista, trabaja con elementos disímiles, con elementos, fíjense que son todos elementos disímiles y con distintos colores, pero encuentra una manera de vincularlos o diferentes maneras de vincularlos que generan una totalidad. Por supuesto, va a trabajar tensiones, va a trabajar cuestiones de movimiento que van a estar presentes en sus pinturas. Otros trazados, prefiguraciones de estos autores, arquitecto Miralles, el arquitecto Libenski, para distintas obras donde vemos superposición de tramas, donde vemos que ya no hay una figura simple, que sino empiezan a componer con figuras mucho más complejas. O este cuadro de Malevich, donde podemos reconocer una figura simple que de pronto, 1915, ¿no? Que de pronto empieza a complejizarse con más elementos, empiezan a modificarse los elementos, el soporte de abajo ya es un trapecio, era un rectángulo, y luego empieza a sumarse nuevos elementos en otras direccionales. Ya allí estamos hablando de órdenes complejos, así que piensen ustedes en sus trabajos. Muchos de sus trabajos ya tienen implícito el orden complejo. Si además utilizamos una operatoria como puede ser el pliegue, con más razón estamos trabajando con órdenes complejos. Otro ejemplo que les suelo traer está en el libro del arquitecto Joaquín Español, El orden frágil de la arquitectura. Me gusta mucho este ejemplo porque explica muy claramente los sistemas generativos a partir de formas simples, y fíjense cómo en este caso y en la arquitectura, porque hay muchos autores que trabajan los sistemas generativos, pero más en la pintura, en el plano. Fíjense cómo a partir de elementos simples que son estas rectas que se doblan en arco, que apenas se tocan, fíjense que están como desplazadas y apenas se tocan. Luego, en el avance del proceso, él utiliza estos mismos elementos, pero con una nueva ley, los rota, fíjense lo que sucede acá, los separa y luego los junta y los rota. Luego, en el próximo paso, agrega otros, vuelven a estar los mismos elementos, pero dispuestos de otra manera. El mismo elemento que cambió, a lo mejor en sus dimensiones, también cambió en su disposición y luego cambió en relación al otro. Sin embargo, sigo viendo unidad. Esto es parte de lo mismo. Hay una unidad en la composición general. Fíjense cómo el arquitecto va utilizando elementos simples para generar estas espacialidades complejas, donde todo surge de esta combinación entre arcos. Perdón, volvamos. No sé por qué voy tan acelerada. Entonces ahí vamos con las operaciones que vamos a trabajar para transformar estas superficies, para considerar las superficies activas y para que tanto podamos pensarlas en el plano horizontal como en el plano vertical y en el plano oblicuo. Fíjense que también es importante que tengamos criterios, ¿no? No solamente sepamos acciono. Bueno, acciono, pero ¿con qué criterio? Quiero generar continuidad, quiero generar discontinuidad. ¿Qué es lo que voy a buscar? Quiero trabajar con distintas capas. Quiero que sea una sola superficie que va tomando los diferentes niveles. Tengo que tener un criterio que me va a regir también la búsqueda. Además, los criterios pueden surgir de los mismos ritmos que ustedes hayan leído de sus trayectorias circulares, sus trayectorias lineales, oblicuas, etc. Aquí hay una serie de operaciones que yo voy a mostrar con ejemplos
Las voy a pasar un poquito rápido, son varios ejemplos porque tenemos poco tiempo, hemos empezado tarde. Una de las primeras operaciones es el tajo. Todas estas operaciones vienen del arte, ya los que hicieron estas operaciones primero lo han hecho en el arte. Hay un libro muy lindo de gramática del arte de Belgium que justamente habla de todas estas operaciones en el arte, en la escultura, en la pintura. Luego, en la arquitectura, ya los vamos a ver, cómo este artista argentino, ya en los años 60, incidió sobre la tela y no solamente pintó la tela, sino que la cortó, la perforó. Hasta ese año no se hacía eso en la pintura. Entonces fue una gran innovación. Él genera la corriente del espacialismo, esta corriente que permite comprender esta superficie, no solamente como una superficie, sino que una superficie que tiene profundidad. Y esta misma operación la podemos ver en la arquitectura, en los ensayos morfológicos, en este grupo de arquitectos que van a ir justamente cortando, empujando hacia arriba, doblando. El doblado tiene que ver con el pliegue, donde algunas de las, donde la cara que se dobla, digamos, va a tener, se va a estirar en una de las caras y en la otra se va a comprimir, pero es la misma superficie sobre la que estos arquitectos están operando. Fíjense que hay un trazado y que son las búsquedas para generar justamente un hotel en este caso. ¿Qué pasa con las sombras? Esa superficie que no tenía sombras empieza a tener sombras. En la guía les dice, exploren la sombra, la luz y la sombra de ese plano. Vean qué pasa con los empujes. Además de tener sombras, sabemos que está regido por estructuras y estas estructuras están digamos, son parte de una sintaxis. Fíjense allí, son estructuras que tienen que ver con las proyectivas. ¿Qué pasa en el corte? Es fundamental la sección, es fundamental que ustedes a medida que van haciendo este plano y operando con la maqueta, vayan haciendo cortes en simultáneo, porque la sección nos va a dar también las posibilidades de habitar, que ustedes se den cuenta de cuánto, si puedo habitar arriba, abajo, en el medio, etcétera, ¿no? De acuerdo también a las medidas que ustedes van a tener como disponibles, ¿no es cierto? Que son las que les hemos dado en la guía. Bueno, otros ejemplos de un concurso, en este caso, tercer premio de este grupo Matos y Castillo, donde es este trabajo que les mostré al principio, otros artistas trabajando sobre el papel y haciendo estas primeras acciones ordenadoras. Alumnos, creo que estudiantes de la arquitecta Soledad hace unos años, allí trabajando con el papel, moviendo, modificando esa superficie, generando relieves y luego operando para llegar a este tipo de configuraciones tan interesantes. Bueno, obras de arquitectura también del mismo grupo Matos y Castillo que trabajan con los empujes. Fíjense, la búsqueda de lograr una superficie continua a través del corte, ¿no? A través de este corte o segmentación. Y luego esa superficie puede ser habitable arriba, puede ser habitable abajo, puede dar como resultado este tipo de espacialidades, ¿no? Que estamos viendo en estas imágenes que son las maquetas de este grupo. Bueno, aquí también otras propuestas de empezar a plegar, este pliegue que nos va a permitir que esta superficie se comprima, pero que en definitiva va a tener una abajo de y una atrás de, si yo empiezo a plantear, digamos, esta primera ejercitación, ¿qué pasa si pliego una parte, si pliego más? ¿Qué ocurre? ¿Qué me genera? ¿Cómo se transforma la superficie del suelo y la superficie del plano vertical? Otros ejemplos de Max Bill, donde fíjense que podemos reconocer el triángulo como figura que es la que va a armar este entramado y donde en algún momento se despega, genera una capa, vemos las sombras que se producen a partir de estos pliegues, que de haber sido triángulos en la superficie plana no hubieran generado sombra, no hubieran generado abajos de, no hubieran generado relieves.
Bueno, otras imágenes, esto es de una cátedra de Rosario, que algunas veces les traigo este ejemplo porque me gusta muchísimo, porque acá es donde puedo pensar, fíjense, si estos podrían ser elementos de los ritmos de ustedes, recurrencias de figuras que de pronto se van a unificar con una, en este caso se han unificado con un trazado horizontal y han dado lugar a superficies habitables abajo de. Es decir, cada uno de estos elementos se ha ido plegando en esos puntos. Bueno, otro ejemplo, que donde vemos no ya una abajo, sino una sola superficie a la manera de una alfombra, que también se ha trabajado a partir del pliegue. Si nosotros vemos acá es una plaza que tiene 3 terrazas, que va a salvar una diferencia de nivel de 5 metros. ¿Y cuál ha sido la propuesta de los autores para mantener esa unidad de superficie a la manera de alfombra? Y bueno, ha sido generar el trabajo con la segmentación y el pliegue. Fíjense, acá estoy repitiendo lo que sucede en esta parte, ¿no? ¿Y qué ocurrió ahí? Se le dio altura, se espacializó. Y un poco es lo que tenemos que empezar a pensar ahora. ¿Cómo vamos a espacializar? Hay varias operaciones para espacializar. Bueno, acá vemos que también en esas líneas que estaban marcadas donde se producen los desniveles, también estas mismas líneas en esta superposición de elementos que hay en esta plaza, bueno, en esas líneas se plantea la vegetación, es decir, vemos acá cómo funciona ya un sistema complejo, no sé, de paisaje urbano. Y también les marqué como trazados posibles que uno podría estar reconociendo sobre un fragmento de esa imagen donde vemos claramente la geometría, que la geometría desaparece cuando luego estamos trabajando y seguimos trabajando porque ya la tenemos incorporada, pero primero está explícita y nos permite tener, digamos, los lineamientos para ver dónde y cómo trabajar, y luego la geometría se va a ir mimetizando con nuestras formas y va a ir de a poquito desapareciendo. Otros ejemplos, fíjense como en este caso por una cuestión de normativa que no se podía construir para arriba, el arquitecto Ferrater construye para abajo y entonces pliega este terreno a partir de estas líneas, que en algunos casos son vigas, en otros casos son planos que llegan hasta abajo, para generar esta superficie abajo de, ¿no es cierto?, con el espacio de luz central. Estos pliegues pueden estar presentes en la verticalidad, en la horizontalidad, dando como resultado, por eso es tan importante que empecemos a ver qué sucede y que estemos sacando permanentemente fotos, iluminando esa cara, iluminando ese suelo, apropiándonos también del suelo. Primero, los primeros ensayos no los hacemos con escala, justamente nos liberamos de la escala para poder jugar. Luego van a hacer el planteamiento con la escala, luego van a hacer los collages y demás para poder trabajar esto en una escala de habitabilidad y pensarlo como habitable. Bueno, como estas posibilidades, ¿no es cierto?, de los pliegues nos dan la posibilidad de pensar superficies habitables arriba, abajo, con este croquis es de la arquitecta, de la arquitecta Jiménez, en algún momento lo trabajó como la posibilidad de que el mismo elemento a partir de una serie se despegue y genere un abajo, a su vez que de ese abajo estén entrando luces y demás a la superficie inferior, pero que a su vez pudiéramos habitar parte de la superficie superior. Bueno, ¿cómo llega el pliegue a generar también habitabilidades interiores, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la cualidad espacial de estos espacios casi oblicuos? Bueno, la función oblicua, les traje esto que otras veces no se los he traído, porque de pronto decimos, y bueno, ¿y por qué trabajamos con el espacio oblicuo? ¿De dónde viene ese espacio oblicuo? ¿De dónde viene el pliegue? ¿Viene solo del origami? Solo del origami, que es una técnica de espacialización oriental, y de pronto nosotros la incorporamos y trabajamos el pliegue desde allí para modificar digamos, la superficie bidimensional. Bueno, hay estos autores como Claude Parent y Paul Virilio, que fueron arquitectos y urbanistas franceses, además de pensadores y teóricos, que en algún momento del siglo pasado, mitades del siglo pasado, plantearon esta idea de la función oblicua.
¿Por qué? Porque ellos planteaban, son utopistas, pero planteaban esto, ¿no? Explorar cómo el cuerpo experimenta físicamente los espacios a través de las superficies oblicuas. Ya no tenemos el eje vertical y el horizontal, sino que tenemos planos oblicuos donde nos podemos recostar, donde nos podemos sentar de otra manera, donde podemos trepar. Entonces, de pronto, esa espacialidad que surge a partir de estas utopías, que tal vez no se puedan concretar exactamente como tales, pero que dan lugar luego a exploraciones muy interesantes en el campo arquitectónico. Bien, tal es así el grupo Vic del arquitecto que les mostré al principio en el primer teórico, que armaba la maqueta con papel, plantea esta propuesta de escuela con una terraza verde donde todo se pliega, donde la figura y el fondo se disuelven, etcétera, ¿no? O bueno, también otra operación puede ser el entrelazamiento. Cuando entrelazamos es como que estamos tejiendo una urdimbre. Piensen en las canastas, piensen en las telas, piensen en los tejidos. El entrelazar tiene que ver con atar, fíjense, unir o atar una cosa con otra, cruzándola entre sí. Podríamos pensar en una superficie muy simple como es esta, un entrelazado de tiras. O podríamos pensar que también se pueden vincular y entrelazar volúmenes. Esto es un trabajo de un alumno y esto es un diagrama operativo inicial del edificio Maxi en Roma de la arquitecta Zaha Hadid. Cuando puedan googleenlo, porque en realidad en este diagrama se ve cómo operan los volúmenes y cómo se cruzan y se atan los volúmenes, que luego también se atan en la interioridad. Bueno, otra operatoria, no falta mucho, si hacemos silencio va a ser más rápido y va a ser menos esfuerzo para mí. Otra operatoria es cortar y sustraer y pensar en esto de la figura fondo. Ustedes ya han trabajado mucho con la figura fondo, pero en la bidimensión podemos pensar que ese positivo y el negativo que van a ser reversibles, quiere decir que lo que veo como positivo en algún momento puede verse al revés, esto estar negro y lo que lo rodea blanco, o lo que pasó en estas maquetas de estudiantes, cuál es la figura y cuál es el fondo, y de pronto la figura se hace fondo. Entonces esta reversibilidad de la figura fondo que ustedes en algunos talleres ya han trabajado muy bien con el blanco y el negro, también se puede pensar en el espacio, se puede espacializar, se puede empezar a tener profundidad, puede trabajar en el otro eje, en el eje Z, en el eje de la espacialización. Algunos autores como Aires Mateus, el grupo de Aires Mateus, los hermanos Aires Mateus portugueses, trabajan muchísimo con estas búsquedas de positivo y negativo y justamente operan de esta manera, pintando el positivo, pintando el negativo, reconociendo figuras dentro de figuras simples, etc. Estos dos trabajos son de ellos. Trabajos de alumnos, donde aparece lo que estaba en positivo como negativo y en otra capa, generando un espacio para sentarse, etc. Perforaciones en un plano vertical que pueden llegar a ser ventanas o que podrían llegar a ser balcones o que podrían ser espacios que me arman una nueva piel, etc. Otras operaciones en otras ejemplos, no sé si alguien está cursando teoría, pero perdón, pero lo traje porque este año tomamos esta casa que es muy llamativa y me parece muy interesante porque está metida en la montaña, es claramente un proceso sustractivo y es un proceso de trabajo con el positivo y el negativo. La operación extender, que ya la vieron en simetrías, donde podemos reconocer un elemento, pero también podemos reconocer la distancia entre los elementos y las regiones que se generan entre ellos, es decir, el espacio que se cierra entre dos elementos, figura cerrada, que va a definir una porción del plano con características homogéneas. Estas extensiones se pueden hacer en horizontal o también en el eje que va a provocar el ascenso, es decir, el eje Z, porque ustedes hasta ahora están trabajando con el XY, ¿no es cierto? Un plano bidimensional, pero cuando nosotros empezamos a espacializar estamos trabajando con el otro eje. Otros ejemplos,
plazas, etcétera, trabajos de alumnos que han intentado empezar a ver estas regiones semejantes, en este caso un trabajo con series. Bueno, aquí obras del arquitecto Ferrater, este centro de Benidorm, para mostrarle no solamente la superposición de elementos, de capas, en algún momento les mencioné, sino también qué pasa con el desplazamiento, ¿no es cierto? Ejes que se desplazan hacia adelante, hacia atrás, en estas capas que no siempre se van a desplazar de la misma manera, sino que también lo pueden hacer a partir de alguna direccional o un eje de referencia. Superposiciones. Ubico algo sobre otra cosa. El gesto de la mano es muy interesante para poder saber cuál es la lógica de acción que tengo. Entonces, superpongo, ubico algo sobre otra cosa. En esta plaza de este arquitecto aparece la superposición y aparece la otra operatoria que es la extrusión. Él también trabaja a partir de ritmos y estos son algunos primeros gráficos que él hace y luego genera este proceso de extrusión que va a provocar el empuje de la masa hacia arriba o hacia abajo. Observen también que se puede hacer una lectura desde las operaciones que pueden generarse por la simetría. Son placas isométricas superpuestas. Entonces, casi todos los ejemplos que mostró Liliana pueden tener esa lectura. Eso es importante para que vean cómo se relacionan los temas, los contenidos. Y fíjense, esta plaza la mostré también en el teórico de simetría y la anterior también. Entonces, las extrusiones, los desplazamientos, las superposiciones pueden tener el reconocimiento de los motivos, de los intervalos y los comportamientos simétricos. Perfecto, también vamos a ver que el ritmo está presente, hay recurrencia, lo que les decía hace un ratito, aquí teníamos recurrencia y luego tenemos el reconocimiento de las isometrías y luego las operaciones de espacialización, es decir, todo se va complementando. Otros ejemplos, extrusiones, esto es una obra de arte, la puerta de la Casa de la Moneda en México, fíjense cómo ese plano podría ser una puerta o podría ser una superficie habitable, como la Plaza de Baracaldo, o esta otra plaza donde aparece también la extrusión y aparece también la operación de encastre, ¿no? Esta interpenetración generando macla. Otros ejemplos donde tenemos placas que se van interconectando, se van encastrando. Siempre tenemos la operación de extrusión y empuje. Otros ejemplos donde ni siquiera aquí la única operatoria que hay es asociación por proximidad, pero sí se hizo una operatoria de espacialización. De pronto, estos elementos que son planos bidimensionales, próximos y semejantes, se operaron de tal manera a través de organizarlos en una retícula de que se fueran adaptando a una topografía, generando esta posibilidad habitable de terrazas y a su vez esta posibilidad de espacios interiores. Esto es un centro deportivo y de saunas y demás en España, una propuesta, ¿no? Fíjense cómo se van escalando en la montaña, miren la sección, el corte, que me parece tan interesante, simplemente con placas, ¿no? Bueno, otros elementos en la verticalidad. ¿Qué pasa si nosotros empezáramos a pensar que nuestros ritmos, no se ve mucho porque los hice en naranja, pero tenemos mucha luz? ¿Alguien quiere apagar la luz un minuto? Nati, gracias. Y entonces estos elementos que podrían ser primero como aleatorios y luego les podríamos haber encontrado un registro de distancia. Fíjense, esta distancia es la misma que tengo acá, es la misma que tengo acá. Aquí ya aumentó, se generaron dos, pero acá volví a repetir esta, es decir, acá hay un ritmo de tres que van subiendo y bajando y uno que se amplía. Luego de nuevo se repite, luego este otro que estaba acá disminuye, etc. Hay un ritmo con dos elementos distintos que se van intercalando. Bueno, ese ritmo está presente en esta plaza, donde se han vinculado los motivos, se ha trabajado estos planos verticales existentes en esta remodelación en una plaza en España para, digamos, mejorar, enriquecer, definir el espacio de esa superficie habitable. Nosotros tenemos mucho más espesor que ese
que son nada más que 50 o 70 centímetros. Tenemos hasta 4 metros para movernos, o sea que las espacializaciones pueden ser muy interesantes. Otros ejemplos, quiero hacer mención a este ejemplo de un alumno del arquitecto Darío Suárez. Esta semana se cumple un año que el arquitecto ya no está con nosotros, así que estamos muy conmovidos todos por ese tema. Y bueno, acá este ejemplo que siempre lo muestro, pero que en realidad ahora muestro el proceso de rotación, de desplazamiento que utilizó este alumno y extrusiones para generar esta superficie habitable. Vamos con otros ejemplos donde vemos la escalado, que ya Gaby les habló algo la semana pasada, donde vamos a tener magnitudes que se van a multiplicar o dividir por el mismo coeficiente. Ahí escalo por el 0,30, por el 0,50, y todas esas figuras van a tener la misma, van a ser semejantes, no se van a deformar, pero también podría elegir seleccionar coeficientes distintos y entonces podría ya pensar en que no escalo de una manera idéntica, sino que el motivo se va a deformar como en estos casos. Fíjense que este rectángulo pasa a ser un cuadrado. Bueno, aquí operaciones con justamente escalados, ¿no? Del mismo elemento que se va escalando y rotando y el mismo elemento que se va también mirando. Trabajos de procesos con capas, donde reconozco trazados, donde puedo reconocer partes o regiones en ese trazado. Fíjense, dos operatorias distintas. Reconozco los vacíos, acá reconozco regiones, desplazo, roto, etc. Esta idea de trabajar con estratos, con tejidos, con superficies, procesos que van a permitir que nosotros podamos reconocer 2 o 3 capas en el trabajo, que estas capas se podrían también desplazar, como vemos en este ejemplo. Y ya vemos, como para finalizar, la idea de serie. Ya algunos, si bien dijimos que no vamos a implementar con mucha fuerza la serie porque es compleja y porque la simetría catamétrica directamente la vamos a descartar, en algunos casos que estén avanzados vamos a poder pensar en esta idea de serie. ¿Por qué? Porque la serie en definitiva trabaja con familias de formas y las familias de formas ustedes ya las tienen. Y a lo mejor los pequeños cambios que hagan en algunas de las dimensiones de esas formas hacen que ya las entendamos como parte de la misma familia. Hoy vi varias series en los talleres justamente. Entonces decíamos, cuando hay una serie hay un conjunto de figuras que van a compartir leyes. Por ejemplo, estas piedras todas tienen un elemento que las corta, no son iguales, son semejantes, tienen la misma materialidad. Esto está cortado en 3 piezas. Este elemento es el mismo, está rotado y va a cambiar una de las dimensiones. Con eso tiene que ver las series. Las series van a incluir elementos del mismo tipo y clase y van a cambiar algunas de las dimensiones, o en este caso, fíjense, lo que cambian son los colores, ¿no? Todos estos elementos pertenecen a la misma serie, cambio el color, todas estas sillas pertenecen al mismo diseño, cambio el plano horizontal. Bueno, estos son algunos ejemplos de serie que no voy ahora a explicar mucho, los van a tener grabados. Algunos otros ejemplos donde vamos escalando la misma línea quebrada que se ha trabajado con series y luego podríamos superponerla utilizando una operación más completa, más compleja también. Estos son trabajos, procesos de estudiantes donde hemos ido haciendo las lecturas, donde vemos el embrión y la regla de repetición, y estos son sobre trabajos de ustedes, que los docentes hemos estado haciendo algunos ensayos sobre motivos que podrían llegar a escalarse, que podrían generarse regiones, que esas regiones se podrían habitar, que podríamos pensar en extrusiones, en horizontal, en vertical, etcétera. Distintos tipos de configuraciones. Este mismo trabajo que yo empecé a hacer a mano y en máquina, después el arquitecto Barbosa comenzó a hacer maquetas, en algunos de los talleres se les ha mostrado, y empezamos a hacer prefiguraciones de lo que imaginamos que puede empezar a salir a partir de sus trazados. Esperamos buenas producciones, esperamos que se entusiasmen, que jueguen, van a salir cosas muy lindas, así que nos vemos en los talleres y la próxima clase. Hasta luego.